Todos, el día de hoy vamos a hacer una transmisión en vivo desde la cuenta de Dr. PKU. Mi nombre es Andrés. Como ya habrán visto en algunas de las publicaciones que están al comienzo, ahí yo explico un poco más de quién soy. Sin embargo, brevemente les comento. Tengo 29 años de edad, soy estudiante del último año de la carrera de medicina y soy el creador de la cuenta Dr. PKU, donde todos ustedes pueden ver y conocer bastante sobre este tipo de condición genética y todo lo que implica, ¿no? Dentro de esta cuenta yo trato como finalidad no solamente de hacer conciencia sobre los errores innatos del metabolismo, también publico información relevante dentro de la cultura de los pacientes metabólicos. También trato de, dentro de mis capacidades de entrenamiento como médico, de aclarar dudas que generalmente los pacientes o los padres o los cuidadores puedan tener, ¿sí? Entonces, por eso nace este en vivo, donde el título bien lo dice, la fenilcetonuria, o mejor dicho, el PKU, es el error innato del metabolismo más común dentro de las enfermedades raras. Entonces, comenzando por eso, yo creo que antes que nada sería importante que definamos qué es la fenilcetonuria para las personas que quizás no tienen a un familiar o no tienen un hijo con esta condición. Básicamente, cuando cualquier persona o cualquier ser viviente come, nuestras comidas tienen distintos nutrientes. Estos nutrientes, entre ellos están las proteínas. Generalmente siempre nos explican que están las proteínas, las grasas y también los carbohidratos. Ya. La fenilcetonuria es un trastorno metabólico que tiene que ver con las proteínas. Las personas que padecen de fenilcetonuria tienen un problema desde el nacimiento que no les permite procesar las proteínas que consume cada vez que come. Entonces, ¿qué tan importante o qué fuerte es el impacto que tiene la persona que padece esta condición? Como bien lo explica Candela en su video de PKU, ¿cómo harías cuando lo mismo que necesitas para vivir puede matarte o te puede causar un daño muy serio? En este caso es igual. Las proteínas no podemos desaparecerlas de nuestra dieta. Las proteínas son fundamentales no solamente para el desarrollo de cualquier niño, sino también para la vida de cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Esta razón, entonces, es por la que se crea esta, digamos, problemática de que ¿cómo hago si no puedo consumir proteínas y al mismo tiempo las necesito para vivir? Bueno, ahondando un poquito más de cuál es el problema con las proteínas, básicamente consiste de que cuando nosotros comemos de diferentes alimentos, estos alimentos van a ser algunos ricos en proteínas, otros medios en proteínas y otros van a ser escasos en proteínas. Pero en conclusión, nuestro cuerpo necesita procesar estas proteínas, transformarlas y crear nuevas cosas a partir de estas proteínas. En ese pedazo es donde radica el problema de la fenilcetonuria. Los pacientes con PKU no pueden metabolizar o transformar las proteínas cuando se empiezan a descomponer. Cuando yo agarro una proteína y la descompongo en piezas más pequeñas, parte de sus componentes es la famosa fenilalanina. ¿Ya? Esta fenilalanina es parte de uno de los aminoácidos que componen a las proteínas. Entonces, el problema con los PKU es de que su hígado, que es el que está encargado de procesar esta fenilalanina y transformarla en otras moléculas que su cuerpo necesita para seguir funcionando, no lo puede hacer efectivamente. Entonces, este problema hace de que los pacientes con PKU tengan que tener una dieta restrictiva de proteínas. No es que no las pueden comer, sino que tienen que comer en muy pocas cantidades y necesitan también tomar
fórmulas de nutrición especial, que ya más adelante vamos a conversar sobre eso. Esencialmente, entonces ya comprendemos anatómicamente de dónde viene el problema, ¿no? En el hígado, cuando las proteínas se descomponen y deben ser transformadas en el hígado, la fenilalanina no puede transformarse o modificarse, y ahí radica el problema. Pero entonces, eso es lo que todas las personas conocen de forma general. El día de hoy, la primera parte de este en vivo, se trata de hablar de un poquito de historia de la enfermedad. Y más adelante también tiene otros aspectos como el tratamiento, cómo se desempeña el tratamiento en distintas partes del mundo, y también de discutir casos que hayan sido de relevancia. ¿Ya? Como invitada está la doctora María Laura, que es importante aclarar de que el día de hoy ella no va a poder estar en el en vivo, puesto que hay problemas de conectividad en donde ella se encuentra en este momento. Ella se encuentra en Venezuela y hay problemas de conectividad, lo que no le permite a ella estar el día de hoy en la primera parte del evento. Sin embargo, la segunda parte de este evento la vamos a realizar el día lunes a esta misma hora, donde desde el momento que comienza este en vivo, ustedes en la caja de comentarios, en la caja de preguntas, pueden dejar preguntas que tengan para conversarlas con la doctora cuando esté con nosotros en el siguiente capítulo de este en vivo. Bueno, como les venía comentando, parte de la historia de la fenilcetonuria, cuando uno como papá le dicen que tu hijo tiene una enfermedad rara, lo primero que dice la persona, como fue en mi caso, es: yo nunca había escuchado de esto. ¿Qué debo hacer? ¿Es peligroso? ¿Es fatal? El papá se llena de muchas dudas e incertidumbres. Entonces, por eso la fenilcetonuria, al igual que cualquier otra enfermedad congénita que un niño pueda padecer, es muy importante desde el momento que se da la noticia hasta el momento que se hace el seguimiento con el paciente. Entonces, parte de lo que yo he podido aprender desde que estoy en el mundo PKU es de que los papás sí tenemos claro cuál es el problema que tiene nuestro hijo, tenemos claro cómo debe ser el tratamiento porque nos orienta un equipo de médicos, pero quizás no todos saben de dónde viene o qué es lo que ha sido necesario para que nuestros hijos puedan tener hoy la calidad de atención que tienen. Entonces, esa es la parte que yo voy a empezar a conversar el día de hoy. Entonces, por eso vamos a hablar de un poquito de historia. En todas los cambios grandes, los cambios importantes que han ocurrido en la medicina, yo siempre que los he leído me he dado cuenta de que pasan anécdotas de que la persona que protagoniza esta historia generalmente es una persona altruista, es una persona que lo último que se preocupaba era por dinero y que hasta el último momento dio todo lo que pudo dar por el bienestar de los pacientes que estaba atendiendo en ese momento. En el caso de la fenilcetonuria no es diferente. Entonces, por eso vamos a hablar del antecedente histórico de la enfermedad. Generalmente, donde cada persona viva va a determinar también qué tipo de tratamiento tiene. Esencialmente, el tratamiento consiste en una dieta hecha prácticamente a la medida por especialistas en nutrición infantil y en nutrición clínica, y también de un equipo multidisciplinario de médicos que van a estar controlando de que el desarrollo del niño y del adolescente se dé de la mejor manera. Sin embargo, muchas veces las personas no se imaginan todo lo que ha habido que realizar para que todas esas cosas, desde que en muchos países te otorguen la fórmula nutricional de forma gratuita, de que te hagan el examen al niño recién nacido de forma gratuita y obligatoria en muchos países. Las personas no se imaginan desde cuándo esto ocurre. Entonces, si nos vamos a el primer momento,
quiero que piensen en el año 1934, previo a la Guerra Mundial. En el año 1934, en Noruega, un médico que tenía muchos estudios en la parte de laboratorio, en bioquímica, y pocos estudios y poca práctica en el entorno clínico de atender pacientes, era el doctor Folling, ¿ya? El doctor Asbjørn Folling. Él era un médico que se dedicaba a estudiar la parte fisiológica en el cuerpo de los pacientes enfermos. Para esta época, él generalmente se dedicaba a estudiar cómo era la fisiología en los pacientes diabéticos y los distintos cambios característicos que estos pacientes tienen cuando se complican. Entonces, eso es para que tengamos una idea un poco más clara del antecedente de nuestro primer protagonista, el Dr. Folling. Y ya tenemos la fecha, 1934. Sin embargo, no es tan simple como que el Dr. Folling un día se despertó y dijo: quiero descubrir la fenilcetonuria. Al igual que en muchas cosas, generalmente siempre las mamás son las que demuestran ser quienes luchan hasta el cansancio por conseguir lo mejor para sus hijos. En esta historia no es diferente. Por eso les quiero mostrar esta foto. Esta mujer que ven acá es una mujer que se llama la señora Engelland, Porny Engelland. Ella, en 1934, era la mamá de dos hermosos niños, los cuales habían tenido un nacimiento normal, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, más adelante en su crecimiento comenzaron a mostrar signos de retardo mental y de retrasos en el desarrollo. Muchos de ellos no pudieron hablar o decían pocas palabras, y en esta historia, cuando la empezamos a conocer, nos damos cuenta de que ella recorrió todos los médicos que pudo en el país y todos le decían de que no sabían cuál era la explicación de por qué sus hijos, que se veían aparentemente sanos, tenían retraso mental. Entonces, normalmente uno pensaría de que ella simplemente tenía que haber aceptado su problema y no hacer más nada. Sin embargo, esa no fue el caso de la señora Engelland. Para que tengamos un contexto también claro, es importante destacar de que tanto la señora Engelland como su esposo, el señor Harry, ellos eran profesionales, tenían un estilo de vida normal, donde inclusive el padre de estos niños era dentista. Más adelante vamos a entender por qué esto tiene que ver. Entonces, generalmente estos niños, a pesar de que nacieron perfectamente normal, generalmente ellos, aparte de que tenían signos de retraso mental, tenían un olor característico en su orina, y también era un olor nunca antes percibido. No era el típico olor a manzana descompuesta que quizás hayan podido conocer en el paciente diabético descompuesto cuando está descompensado. Entonces, en el caso de los niños de esta señora, está su primera hija, que se llamaba Liv. Ella es una niña sana, de ojos lindos, que sin embargo ella fue la primera hija, pero ellos querían un varón, ¿ya? Entonces, después de 3 años, la pequeña Liv no había aprendido ni siquiera una sola palabra. Sin embargo, el médico de la familia le decía a los padres: no te preocupes, así que ellos se quedaron tranquilos. Sin embargo, ellos tuvieron otro hijo que se llamaba Dag, que también nació aparentemente sano. Aquí les pongo una foto de estos niños. Aquí podemos ver a la pareja con sus 2 niños, ¿no? Sin embargo, esta pareja se dio cuenta de que la niña tenía problemas en su desarrollo y mientras tanto dieron la bienvenida a su segundo hijo. Pero este niño también empezó a mostrar retrasos en el desarrollo, inclusive a una edad más temprana. Entonces, en el año 1934, cuando Liv,
la niña tenía 6 años de edad, ella apenas podía decir unas pocas palabras y caminaba con una forma irregular que se podría interpretar como espástica. A los 4 años, Doug, el varón, no podía hablar y no podía caminar, tampoco podía comer o beber líquidos por su cuenta. Entonces, la mamá, como les dije, visitó todo tipo de médicos que podría ser cualquier mamá en esta situación. Médicos profesionales, herbolarios, brujos, curanderos, y a todos les preguntó por qué, si sus niños estaban perfectamente sanos, tuvieron una discapacidad mental tan profunda, y nadie le supo dar una respuesta. Entonces, también este problema acarreó de que los niños tenían un olor fuerte, tanto en su cabello como en la piel, y tenían también un olor en su sudor y en la orina. Tanto así que su padre, que era asmático, no podía tolerar el olor. Entonces, aparte de luchar con lo difícil que es criar no un niño, 2 con discapacidad mental, también en esa época tener una discapacidad mental era quizás mal visto en la sociedad. Eran enfermedades que estaban muy estigmatizadas. Entonces no solamente era difícil para estos padres criar a estos 2 niños, sino también inclusive las opiniones médicas. Los médicos decían en esa época que tenían una mente débil, que las personas con discapacidad mental se consideraban muchas veces casos desesperados porque tenían, según ellos, un defecto cerebral, que en ese momento lo culpaban a malos genes, y generalmente lo que hacían era colocar al paciente en una institución psiquiátrica donde se clasificaba de que a las personas con cerebros malos estaban más allá de la ayuda que los médicos podían proveer. Esta actitud pronto iba a cambiar, porque el señor Borny en un momento se encuentra conversando con nuestro protagonista, el doctor Asbjørn Folling, que él era un médico que tenía una personalidad inusual, por también, digamos, que tenía que ver con su formación médica. Él era un médico que hoy llamaríamos nerd, un médico también excéntrico, que generalmente por eso no se llevaba bien con otras personas. Es un médico que él se tituló a la edad de 34 años y también estaba formando su familia. Sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta que la experiencia del Dr. Folling en química y en medicina metabólica iba a ser súper fundamental para la enfermedad que estaba a punto de descubrir, porque esto iba quizás a los ojos de la medicina a abrir una nueva visión de la discapacidad cognitiva y a las enfermedades hereditarias. Sin embargo, cuando desaparece el frío y llega la primavera, un profesor en el Hospital Universitario de Oslo decide buscar al Dr. Folling para plantearle este tipo de casos. ¿Ya? Sin embargo, cuando el Dr. Folling acepta ver a estos niños, él había dicho lo que muchos médicos también habían dicho: no creo que haya mucho que se pueda hacer. Sin embargo, él de forma muy amable examinó a los niños como cualquiera en un primer examen físico y no encontró nada notable, excepto por la mente confundida que él veía en estos pacientes. Sin embargo, como decía al principio, Folling era un médico que él pensaba que un examen físico no estaba completo si no culminaba con un examen de orina completo también al paciente. Entonces, el doctor Folling examinó la orina de los niños desde su propio laboratorio improvisado, donde generalmente para esa época no es como ahora, que podías enviar a un laboratorio a procesar las muestras y mientras tanto esperabas el resultado. En esta época le tocaba a los médicos muchas veces hacer las mezclas para poder procesar las muestras. Por aquí tengo una foto del Dr. Folling que lo podemos observar en su laboratorio procesando las muestras. Sin embargo, generalmente él buscaba lo común, quizás una acidez anormal,
pus, proteínas, glucosa, porque las proteínas o la glucosa quizás hubiesen sugerido de que los niños tuvieran alguna enfermedad renal o que tuvieran algún tipo de diabetes rara, que eran enfermedades bastante fuertes en esa época. Pero todas las pruebas que él hizo fueron negativas, excepto por ese olor a humedad raro que él no le encontraba sentido. Sin embargo, él se vio en el mismo escenario que los demás médicos, ya con una calle sin salida, sin saber qué hacer. Inclusive sus colegas en el hospital le decían de que no sabían por qué él perdía el tiempo con esos pacientes, cuando ellos ya habían descartado cualquier posibilidad. Sin embargo, él añadió otra prueba. Él tomó en las muestras de orina y agregó un químico que se llama cloruro férrico a cada muestra de orina. Esta prueba hoy se le conoce como la prueba de Gerhardt, que normalmente se usaba para detectar el ácido acético en los pacientes con cetoacidosis diabética. Y quizás si hubiese dado positivo, él hubiese pensado que quizás estos pacientes tenían diabetes. Entonces, hoy tengo un pequeño experimento aquí que les voy a mostrar para recrear lo que él hizo en ese momento. Quiero que quede claro que lo que vamos a usar en este experimento parece la orina, pero no lo es, solo lo parece en color. Entonces, él tomó la muestra de orina y le colocó en su interior el cloruro férrico. Y esta orina, cuando se mezclaba con cloruro férrico, si el paciente daba positivo para esta condición, la mezcla tenía que generalmente teñirse de este color, de un color rojo, que sugería de que el paciente tenía presencia de ácido acético en la orina. Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió. Al pasar unos minutos, él se encontró con una orina de este color, un color verde oscuro intenso que nunca antes lo había visto. Entonces, el doctor Folin realizó una búsqueda en la literatura brutal, donde nunca encontró que otro médico hubiese reportado este tipo de hallazgo. Por lo que entonces él dedujo que los niños estaban eliminando por la orina una sustancia desconocida que probablemente era el causante de su enfermedad. Entonces, en su banco de laboratorio, él se propuso que tenía que identificar esta sustancia. Después de 4 semanas de ensayo y error, a él se le ocurrió una idea de aislar y purificar ese material raro que estaba en la orina. Durante varias pruebas se dio cuenta que inclusive cuando dejaba la muestra de color verde al aire libre, al pasar unos minutos, el color verde intenso desaparecía. Entonces, muchos ensayos más tarde, el doctor Folin descubrió de que lo presente en la orina era el ácido fenilpirúvico, un producto químico que normalmente no se encuentra en la orina. Entonces, esto es importante porque él se dio cuenta de que quizás este podría ser la causa de este trastorno mental que estos niños tenían. Y recordemos que él tenía una vasta experiencia en estudiar el metabolismo. Entonces, él se preguntó, si yo utilizo la prueba del cloruro férrico en la orina como prueba de detección, que hoy llamamos cribado, ¿por qué no revisamos otros pacientes que tengan también retraso mental? En esta nueva aventura, él se organizó con otro médico, el doctor Otto Mohr y un estudiante de medicina, y visitaron distintas instituciones en todo Oslo, en Noruega, donde probaron a más de 420 pacientes. Inclusive, como parte chistosa de esta anécdota, a su compañero el doctor Otto Mohr casi lo lleva preso la policía por tratar de obtener una muestra de orina de un paciente con retraso mental. Sin embargo, él, al tener una carta del Ministerio de Salud que avalaba lo que estaban haciendo, pasó por este mal rato y no pasó a mayores, pues no. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que de estos 420 pacientes, 8 pacientes dieron el mismo resultado de la orina de color verde oscuro. Entonces, él preparó un informe sobre los 10 casos totales que él antes
no había encontrado en toda la literatura médica, y en este momento le llamó a la condición imbecilitas fenilpirúvica. Recordemos que en esa época a las enfermedades generalmente se le colocaban nombres en latín. De ahí viene el imbecilitas fenilpirúvica. Sin embargo, eventualmente con el pasar de los años tendría otros nombres que más adelante vamos a conocer. Entonces, aquí les tengo un artículo, bueno, una copia del artículo que fue el que el doctor Folling publicó en una revista alemana sobre estos pacientes, donde él buscó dar a conocer a la comunidad científica que él había encontrado este tipo de pacientes, y quizás con esto otros médicos en otras partes del mundo hubiesen tenido el mismo escenario. Ya más adelante vamos a entender por qué esto tiene que ver. Entonces, el doctor Folling en su informe postuló de que él suponía de que esta enfermedad afectaba a hermanos y que de alguna forma tenía que ver con la genética. Sin embargo, recordemos que él estaba trabajando solo en esta aventura tan grande. Sin embargo, el diagnóstico no ayudó mucho a la familia Egeland, pues el varón Dag murió un par de años más tarde, aunque la niña Liv sobrevivió hasta los 40 años de edad, viviendo en una institución mental. Harry murió muy joven, mientras que la mamá Borny vivió hasta los 80 años, sabiendo que sus luchas finalmente beneficiaron a otras familias. Entonces, aquí podemos ver otras fotos de ellos más adelante. Ahora, ustedes se preguntarán por qué el doctor Folling se comprometió tanto con esta familia que ni conocía. Porque sí es verdad que el interés médico puede estar. A veces el médico no siempre le va a durar esta emoción. Sin embargo, en esta fotografía que les estoy mostrando está el doctor Folling con su hija, que en ese entonces tenía 3 años. Por lo que la tragedia que afectaba a la familia, él se identificó mucho porque él también era papá. Entonces él siempre pensaba, ¿cómo sería si a mí me hubiese pasado esto? Entonces, más adelante vemos de que unos años más tarde el doctor Folling sigue investigando y sigue buscando pacientes, y se da cuenta de que en otras partes del mundo también están empezando a probar su método. Él viaja a Boston 10 años más tarde a una conferencia donde médicos estaban comentando sobre un médico noruego, un tal Folling, que había descubierto la posiblemente razón del retraso mental en los niños. Y él levanta la cabeza y dice, sí, es que yo soy el doctor Folling. Entonces, el doctor Folling, al viajar a Estados Unidos, conoce otros médicos que también van a tener un rol muy importante en el desarrollo de esta historia. Entonces, ya para esta época, le habían acuñado, por la popularidad que adquirió el doctor, se le conocía como oligofrenia fenilpirúvica. Esto quiere decir, oligofrenia es un término que se utiliza en medicina para llamar al retraso mental que es provocado por una enfermedad secundaria, y fenilpirúvica por el ácido fenilpirúvico que el paciente PKU eliminaba por la orina. Sin embargo, el nombre más popular con el que esta enfermedad se hizo conocido en Noruega y en Europa era la enfermedad de Folling. Sin embargo, hoy en día el único país en el mundo donde mantienen de llamarle la enfermedad de Folling es en Noruega, en honor al doctor Folling, que hace tantos años dio hasta su último aliento por esta enfermedad. Entonces, el doctor Folling también se dio cuenta, investigando con otros científicos, de que estos pacientes, si la fenilalanina tenía que ver con un aminoácido, porque es un aminoácido, esta enfermedad está ligada a la alimentación. Entonces empezaron a darse cuenta de que los alimentos que son más ricos en proteínas también son más ricos en fenilalanina. Entonces ellos empezaron a tratar de elaborar alimentos que fueran
con la menor cantidad posible de fenilalanina. Aquí tengo una foto de los primeros alimentos con los que ellos experimentaron. Acá. Entonces, estos alimentos fueron los primeros con los que ellos desarrollaron para tratar de ayudar a estos pacientes. Sin embargo, algo característico era de que sabían y olían a pescado descompuesto. Y también eran súper difíciles de elaborar, lo que causaba algo más complicado todavía para los papás. Sin embargo, aquí vemos de que ya la dieta, a pesar de que estos pacientes se les hizo muy difícil, empezó a notar cambios. Si bien es cierto que no se curaron milagrosamente, sí observaron de que la agitación psicomotriz disminuyó y también disminuyó el eczema que se mostraba en algunos pacientes. Por lo cual se dieron cuenta de que sí era el camino, pero no estaban quizás apuntando hacia el lugar preciso. Luego, más adelante, en Estados Unidos, el doctor Folling conoce a alguien que no solamente se iba a convertir en su gran amigo, sino que nacieron el mismo día con 2 años de diferencia, el doctor Horst Bickel. El doctor Folling nace un 28 de junio de 1916, el doctor Bickel nace en la misma fecha, pero en 1918. Cuando ellos se conocen, el doctor Bickel era un profesor de genética en Estados Unidos y se hacen amigos. El doctor Bickel conoce todos los papeles, los papers que había publicado el doctor Folling y le interesaba su investigación. Entonces el doctor Folling le comenta de que la parte de la dieta tiene un rol fundamental en estos pacientes y ellos empezaron a tratar de desarrollar una fórmula nutricional que le permitiera al paciente obtener proteínas, pero que fueran libres de fenilalanina, donde su primer producto fue este que vemos acá, el Lofenalac. El Lofenalac lo desarrollaron, digamos, unos 10 años más tarde, donde ellos ya con esta fórmula pudieron empezar a probarla en forma de bebidas líquidas para darle una alimentación libre de fenilalanina a los niños con PKU. Después de varias semanas con esta alimentación, aquí podemos ver la alimentación, los efectos que tuvo varias semanas después en los hijos, en sus 2 primeros pacientes que él conoció en Noruega. Entonces, aquí podemos ver como en el lado izquierdo, el varón, quizás en el caso de él, lo que hicieron fue de usarlo con una dieta normal, y en el caso de la niña, la comenzaron en una dieta libre de fenilalanina, con la fórmula nutricional. Semanas más tarde, pudieron observar que el niño no tuvo ningún cambio, él fue el control, y la niña no solamente está bien sentadita, sonriente, sino que ya inclusive obedecía órdenes y realizaba distintas actividades. Aquí les voy a mostrar un video corto donde se puede observar aquí. Esto es un video en 1952 donde el doctor Horst Bickel con otra paciente, podemos ver que en esta paciente le está tratando de estimular, tratando de interactuar con ella, y la niña parece no responder mucho. Ahora, semanas más tarde, con una dieta libre de fenilalanina, vemos como la niña está más activa, atenta y sigue todas las actividades que se están haciendo para interactuar con ella. Entonces, estos fueron los primeros hallazgos que se lograron documentar en un paciente de 3 años, donde se pudo determinar de que los pacientes con PKU eran pacientes que con una alimentación adecuada podían tener, digamos, una vida un poco más normal.
Sin embargo, se encontraban frente a otro problema. Como nos dimos cuenta al comienzo de esta historia, parte del problema era de que el retraso mental lo notábamos cuando el niño ya está grande, porque los primeros años normalmente el niño no muestra ningún signo. Entonces, generalmente lo que ocurría en esa época era de que los niños de familias PKU se daban cuenta con el primer niño, cuando ya cumplía 2, 3 años y tenía retraso mental, y los papás se preparaban para que en el segundo niño, al nacer, le hacían con las mayores dificultades las pruebas para determinar de que el niño en efecto tenía fenilcetonuria, y entonces los cuidados que no pudieron implementar en el primer niño, aplicarlos al segundo, porque ya el niño tenía un retraso mental con daños irreversibles. Entonces el doctor Folling y el doctor Bickel pensaban que tenía que haber alguna forma de atrapar esto más temprano. Tiene que existir una manera donde yo pueda ver venir el progreso de la enfermedad e intervenir. Porque también con distintos análisis genéticos ellos se dieron cuenta de que la fenilcetonuria era una enfermedad metabólica genética de tipo recesiva que se iba a manifestar en 1 de cada 4 niños, generalmente. Sin embargo, habían familias que podían tener inclusive 3 niños donde 2 niños tenían fenilcetonuria, pero tenían que darse cuenta de que hacía falta más años para que más adelante se desarrollaran pruebas como las que estoy mostrando aquí en pantalla. La prueba del tamizaje neonatal, si bien no la ideó Folling, también fue necesario que se desarrollara por una persona que tenía una personalidad similar. ¿Ya? Entonces aquí conocemos al doctor Robert Guthrie, donde el doctor Robert Guthrie se le conoce como el padre del diagnóstico por tamizaje neonatal a nivel mundial. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, el doctor Bickel y el doctor Folling habían conocido que había un doctor que se dedicaba al estudio del cáncer en Estados Unidos, y él hacía distintas pruebas bioquímicas. Ellos le plantearon la problemática al doctor Guthrie, donde él, después de conocer todos los aspectos bioquímicos que conllevaba la enfermedad, él decidió crear lo que hoy conocemos como el papel filtro, donde se puede tomar una gota de sangre y luego con un ensayo con bacterias, en esa época se podía determinar si había presencia o no de fenilalanina en esa muestra y cuánta cantidad había. Entonces, por eso nos damos cuenta de que todas estas personas tuvieron un rol súper importante para que todo lo que conocemos hoy se pueda dar. Entonces, normalmente, en la actualidad, lo que se estila es de que cuando un niño nace, se les recomienda a los papás, y en algunos países incluso es obligatorio, que se realicen la prueba de tamizaje neonatal, que consiste en tomar una muestra del talón del bebé, donde esta muestra se va a procesar para buscar 4 enfermedades o más enfermedades, dependiendo cada programa nacional de cada país. Sin embargo, en esa época las más populares eran fenilcetonuria y galactosemia. Sin embargo, hoy conocemos que en distintos países pueden ser 3, 4 o más enfermedades. Entonces, esto es importante porque cada uno de ellos, en este caso el doctor Robert Guthrie, recorrió el país demostrando de que con su prueba podían lograr prevenir el retraso mental en los niños que era causado por fenilcetonuria. Sin embargo, obviamente, como todo cambio, tenía también muchas cosas en contra. Hubo desde autoridades sanitarias hasta los mismos médicos que se oponían, que decían que era un mal gasto de recursos, que no iba a funcionar. Y en esa época, decirle a otro médico qué es lo que tiene que hacer, y peor aún, hacer como pretendía el doctor Guthrie, que fuera algo, una política federal, de que el gobierno obligara a los médicos a hacerlo, era un cambio revolucionario que los médicos para esa época no lo recibieron de la mejor manera. Sin embargo, fue tanto
tanto la campaña de promoción que el doctor Guthrie con otros médicos que también lo acompañaban hicieron, lograron establecerlo como una política federal en Estados Unidos, y fue uno de los logros más importantes, obviamente seguido de el primero, que fue la detección de la enfermedad, el segundo, darnos cuenta y desarrollar una fórmula especial para la alimentación, y el tercero, pues ahora poderlo detectar a tiempo. Sin embargo, el doctor Guthrie dijo, aquí no se acaba, yo me voy a recorrer el mundo para que en otros países también sepan que esto puede salvar vidas. El doctor Guthrie no solamente recorrió el mundo, sino que lo recorrió con su familia. El doctor Guthrie, si no me equivoco, tenía una familia con 5 o 6 hijos, y él en su camioneta con toda su familia recorrió todo Estados Unidos y otros países de la región, y siempre promulgando el programa de tamizaje neonatal. Inclusive, se estima que el doctor Guthrie promulgó la prueba del tamizaje neonatal hasta los últimos días de su vida. Y hay una anécdota muy importante que contaba en uno de los videos en YouTube, que luego les dejo el enlace, una de sus nietas, de que ya cuando el doctor Guthrie ya estaba muy mayor, en una mañana de Navidad estaba con sus hijos, con sus nietos, ya bastante anciano, en su sala de estar de su casa. Y él observó cómo uno de sus hijos varones le cambiaba el pañal a una de sus nietas. Y el doctor Guthrie le dice, oye, qué increíble que sepas hacer eso. Yo creo que con ustedes yo nunca les cambié el pañal. Y el papá de la niña le dice, oye papá, ¿cómo crees que pudiste nunca habernos cambiado el pañal si somos 6 hermanos? Y el doctor Guthrie le contesta, bueno, es que ya sabes, estaba ocupado con esos otros niños alrededor del mundo. Entonces es una anécdota bien bonita que nos permite a nosotros darnos cuenta de que todos los cambios que fueron necesarios en la medicina para que los niños PKU, nuestros hijos, puedan tener una calidad de vida normal, requirió de muchas batallas, de mucha incertidumbre, de mucha gente que estaba en contra de los cambios. Pero a mí me gusta imaginar esta historia como una historia en la que hubo muchos hombres que fueron importantes, pero siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer que es la que lo hace ser quien es. En este caso es igual. Si no hubiese sido por la incansable lucha de Borny Egeland, la primera mamá PKU a nivel mundial, no se hubiese dado todo esto. Entonces por eso a mí siempre me gusta reconocer el trabajo que las mamás y los papás, pero ¿para qué? Siempre hay que destacarlo. Las mamás hacen por los niños con estas condiciones metabólicas. Si no fuese por las mamás, el mundo no seguiría rodando. Entonces, por eso me parecía importante que conociéramos esta historia, porque yo soy de las personas que cree que cuando el paciente y los familiares que cuidan al paciente no solamente entienden la enfermedad que tienen, sino que conocen bien a profundidad todo lo que implica, el paciente puede cuidarse de mejor manera y tener más conciencia a la hora de sus cuidados. Entonces, no se trata solamente de que decirle a una mamá o un papá angustiado, ¿sabe qué? Su hijo tiene una enfermedad metabólica rara, tenga con esta tabla, tiene que buscar todos los alimentos que puede comer, lo que no puede comer, tiene que aprender a pesar los alimentos, a calcular todo lo que toma, y tenga este tarro de leche que con eso le va a tener que alimentar por toda la vida. Y le tiramos esa bomba de información a los papás, y no se trata solo de eso. Entonces, en muchas partes, seguro estarán de acuerdo conmigo, que quizás no se cumplen al 100% las recomendaciones de última vanguardia en medicina, pero se hace lo más fundamental, que es la educación a los pacientes, que los pacientes comprendan la gravedad y los cuidados que deben recibir estos pacientes, y también toda la asesoría genética y nutricional que necesitan para que estos niños puedan tener una vida normal. Y sí me gusta llamarla normal, porque los pacientes PKU pueden llevar una vida normal
solo que tienen un estilo de alimentación diferente. Y si nos ponemos a ver, los PKU comen muchísimo más saludable que el resto de nosotros. Entonces, en el caso personal, que a mí siempre me gusta ponerlo como ejemplo, mi hija Lucía llegó a nuestra vida en parte también para ayudarnos a comer más sano. Ayudando a la alimentación de mi hija, mi esposa y yo hemos aprendido todos los beneficios nutricionales que tiene comer de una forma más saludable. Y si es verdad que los PKU no podrán disfrutar de otros alimentos comunes como una hamburguesa, un plato de frijoles o de menestra o una pizza, yo mismo he subido alternativas que igual permiten que puedan disfrutar de comidas muy sabrosas. A lo largo de que también me tocó aprender a cocinar al estilo PKU, me he dado cuenta de que no hace falta la sal para que un alimento sepa delicioso, o no hace falta el trozo jugoso de carne o la típica masa de pizza, sino que podemos utilizar sustitutos de estos alimentos y que en la sazón está al gusto para que las comidas sepan muy agradables. Entonces, si bien es un reto la alimentación de los PKU para cualquier familia, no es algo que con mucha disposición y esfuerzo que todas las mamás lo llevan dentro de ellas no se pueda lograr. Entonces, en este caso, se me hace importante destacar también el papel que tienen las mamás en la crianza de los PKU. Como les dije al comienzo de la charla, en la caja de preguntas pueden dejar cualquier pregunta que tengan para la doctora, y si tienen preguntas para mí también las pueden dejar, y en la próxima etapa de este en vivo, que va a ser el día lunes a la misma hora, 8 de la noche, vamos a estar conversando sobre otros tópicos que tienen que ver también con fenilcetonuria. Vamos a hablar sobre qué es lo que dicen los últimos estudios científicos, cuál es la nueva clasificación o se mantiene, cuáles son los tratamientos más actuales, porque siempre escuchamos de que en Estados Unidos acaban de aprobar algún tratamiento, o que si la terapia génica, pero cuál es la realidad en nuestros países, o qué alternativas tengo, ¿será que tengo que emigrar a otro país o todavía no es necesario? Entonces todos esos temas los vamos a traer a nuestra realidad para poderlos conversar con los pies en la tierra, de que muchas veces, si bien es cierto que necesitan de una alimentación especial, todos los países tienen la materia prima necesaria para buscar otras alternativas, solo que quizás tenemos que conocer cosas que a veces son ricas de nuestro propio país. El otro día conocí que hay un sustituto de pasta que se vende en otros países y es hecho en Ecuador. Y yo que vivo acá en Ecuador no conocía ese producto. Entonces es cuestión de buscar y buscar. Pero de esta forma, buscando, podemos encontrar cosas increíbles que no nos esperábamos. Entonces ese es mi mensaje en esta primera etapa del en vivo, que creo que no estoy pasando nada por alto de la historia. Sin embargo, siempre es difícil cuando contamos una historia sobre algún tema que omitamos algún detalle, o que quizás resumamos mucho la historia. Sin embargo, dentro de las publicaciones de Instagram y en el Instagram TV voy a estar subiendo varios videos que también son muy bonitos, que tienen que ver con la fenilcetonuria. Algunos van a estar en inglés, otros van a estar subtitulados, pero todos son con la intención de promover el conocimiento científico dentro de la comunidad de los padres PKU. Entonces quiero darle las gracias a todas las personas que pudieron asistir a este en vivo, y recuerden de que pueden seguirlo promoviendo porque va a estar grabado en el Instagram TV y lo pueden ver en cualquier momento. Si hay algún otro tema que quieran que se comente sobre la fenilcetonuria, también lo pueden proponer. Si yo lo conozco, yo lo voy a hablar. Si quizás no lo conozco de primera mano, lo voy a investigar, y si hace falta traer algún invitado especial que lo comparta con nosotros, pues lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces esa es la idea, de que podamos cada día estar mejor informados, porque un paciente informado es un paciente empoderado que puede liderar su condición. Entonces con este mensaje me quiero despedir,
Y cualquier cosa, dejen en la caja de preguntas cualquier inquietud o también en el estado de Instagram. Gracias.